¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a la sesión del día de hoy de dilatación superficial y volumétrica. Recordamos que ya aprendimos las fórmulas de dilatación lineal. Y las fórmulas de dilatación superficial y volumétricas realmente son las mismas, chicos. Solo que ahora lo que va a aumentar ya no es la longitud de cierto cuerpo, sino va a ser su área, bueno, en este caso, su superficie. Recuerda que el triangulito S significa la variación de la superficie y eso es la superficie final menos la superficie inicial. Y hay otro coeficiente. Antes en lineal era el alfa, ¿no? En superficial va a ser como un beta. Ahora, este beta que es igual a la diferencia de superficie entre la superficie inicial por la variación de temperatura, ¿ya? Entonces, si dejamos a la variación de superficie y todo esto pasa a multiplicar, tenemos que la variación de la superficie inicial por el beta por la variación de temperatura. Lo mismo que aprendimos, ¿no? En coeficiente de dilatación lineal. La variación de longitud era la longitud inicial por el alfa por la variación de temperatura. Ya este es lo mismo, solo que en vez de alfa el beta, y en vez de longitud área. Y en volumen es lo mismo, solo que en vez de área, volumen. Y utilizamos este simbolito. Pero ojo, hay una relación entre los coeficientes y es esta. O sea, alfa entre 1 es igual a beta entre 2 y es igual a este i entre 3. Entonces, ¿a qué concluimos? ¿Qué conclusión se puede llegar con esto de aquí? Que realmente el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y en el volumétrico, el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Esa es la relación que tienen los coeficientes lineal, superficial y volumétrico. Y las fórmulas son iguales para todos. La variación de volumen es el volumen inicial por el coeficiente de dilatación cúbico por la variación de temperatura. Ya está. Eso es todo, chicos. Mira aquí, mira. Dice, una hoja de hierro a 0 grados Celsius, esa es temperatura inicial, tiene las dimensiones 2 por 1 metro cuadrado. Ok, entonces la superficie inicial 2 por 1 es 2 metros cuadrados. Se sometió a calentamiento. Su área aumentó en 6.000 milímetros cuadrados. ¿Cómo paso de milímetros cuadrados a metros cuadrados? A ver, del metro viene el decímetro, luego viene el centímetro y luego viene el milímetro. Yo no pienso usar de milímetro a metro es entre 1000. Claro, pero como está al cuadrado, o sea, no es entre 10 al cubo, es entre 10 al cubo al cuadrado. Es decir, es entre 10 a la sexta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el aumento? ¿Cuánto es la variación del área? Es ese 6000 entre 10 a la sexta. O mejor dicho, bueno, ese es 10 al cubo, resto 3 menos 6, 6 por 10 a la menos 3. Esa es la variación que ha sufrido el área, ¿verdad? Entonces regreso a mi formulita. ¿En cuánto sube la temperatura? Bueno, yo sé que la variación de la superficie es la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Este aumento lo tengo yo de dato, es 6 por 10 a la menos 3. Este área inicial es 2. El beta es 2 veces alfa. Pues dan el alfa. Entonces, un error común es utilizar el alfa como coeficiente, pero no, hay que ver cuál es la unidad que se está trabajando. Si es superficie, voy a considerar el doble de esto, que sería el doble de 1,2 por 10 a la menos 5, 2,4 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura. Muy bien, todo esto acá lo paso a dividir. ¿Cuánto es 6 por 10 a la menos 3? 2 por 2,4, 4,8 por 10 a la menos 5.
¿Cuánto es eso? El 10 a la menos 5 pasa arriba como 10 más a la quinta, ¿no? 10 Menos al 3 cuadrado. más 5, 10 al cuadrado por 6, 600. ¿Cuánto es 600 entre 4,8? ¿Tú que tienes calculadora? Ayúdame. 600 entre 4,8. 125. 125, chévere. 125. 125. Muy bien. Ahora, ¿en cuánto subió la temperatura? Dado que la temperatura inicial era 0. Si subió hasta 125, la temperatura final, ¿cuánto es entonces? 125 grados, ¿no? Si el aumento es de 125 y comenzó con 0, la final es 125. Y eso es todo. ¿Cuál es el aumento en tanto por ciento de la superficie de una barra cilíndrica metálica entre 0% y 100%? Ok, ya te dan la variación de temperatura, ya te dicen que es 100. Porque desde 0 a 100 hay una variación de 100 grados Celsius. Aparte, pero como te hablan de superficie, yo voy a considerar el beta, que es 2 veces alfa, o sea, 2 veces 9 por 10 a la menos 6, será 18 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es el aumento en tanto por ciento de la superficie? Ok. Como me piden cuál es el aumento en tanto por ciento, o sea, yo voy a buscar la variación sobre la superficie inicial. Y como me piden qué tanto por ciento, a esto le voy a multiplicar por 100%. Curiosamente, ¿yo qué sé? Voy a poner, yo sé que la variación de la superficie es superficie inicial por el beta por la variación de temperatura. Si yo tengo que pasar a dividir la variación de la superficie entre superficie inicial es beta por variación de temperatura. Uy, profe, qué fácil. ¿Por qué? Porque el beta ya lo tengo. 18 por 10 a la menos 6. Por elevación de temperatura me dicen que 100. Vamos a ponerle 10 al cuadrado. A esto lo multiplico por 100%. El 100 de aquí lo voy a poner como 10 al cuadrado por 100. ¿Cuánto es eso? 18 por 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado por 10 al cuadrado es menos 6 más 2 menos 4 más 2 menos 2. O 18 por 10 a la menos 2 es 0,18%, ¿no? Eso es el aumento. Ya está. Ya, el área hueca de la figura es 40 centímetros cuadrados. Todo está en centímetros cuadrados. Si la placa se calienta desde 20 hasta 120, ok, la variación de temperatura de 20 a 120 hay una variación de 100 grados, ¿no? El coeficiente de dilatación de la placa es, ok, a mí me interesa el beta, que es el doble, 4 por 10 a la menos 6, porque vamos a hablar de superficie. Hallar la nueva área del agujero de la placa. Listo, tengo todos mis datos. ¿Cuál es la superficie final? Bueno, primero, ¿cuál es la variación de la superficie? La variación de la superficie es la superficie inicial, que te lo dan de datos, ¿no? Que es 40. Superficie inicial por el beta, 4 por 10 a la menos 6. Por la variación de temperatura, que es 100. Vamos a ponerle 10 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4 por 4, 16. Un 0, 2 ceros, 3 por 10 a la menos 3. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la variación del área? Esto es el área final menos el área inicial. 16 por 10 a la menos 3, vamos a ponerlo así. 0,016. Recuerda que el área final entonces 0,016 más, eso que está restando pasa a sumar el área inicial que es 40. Entonces, ¿cuánto va a ser el área final? 40 más 0,016, 40,016 centímetros cuadrados. Y ya está. Fácil y sencillo. Dos placas del mismo material se ubican tal como muestra la figura. Inicialmente se encuentran a la temperatura de 0
¿Cuál debe ser la temperatura final para que ambas tengan contacto, asumiendo que solo se pueden dilatar horizontalmente? Ok. Mira, me dan dos dimensiones, la base y la altura. Pero solo se dilatan en forma horizontal. Ya, vamos a suponer que este se dilate. Obviamente él se va a dilatar más, me parece. Vamos a ponerle variación de la superficie 1 y el variación de la superficie 2. ¿Estamos? ¿Qué sé yo? Que ambas, a ver, la variación de la superficie 1 más la variación de la superficie 2, ¿a qué va a ser igual? A toda esta área de este rectángulo, que no es la base E por la altura B. ¿Estamos? Ya hasta ahora tengo que poner cada variación. ¿Qué es esto? La variación de la superficie 1 es el área inicial, el área de 1, por el coeficiente de la placa 1, que es el beta 1 es igual a 2 veces beta 2 igual a B. Entonces el beta 1 es B, ¿no? Por la variación de temperatura. La variación de la superficie 2 es el área 2 inicial. Ahorita vemos cuánto es cada uno. Por el coeficiente del 2. Pero el coeficiente de 2 del beta 2. Si 2 beta 2 es igual a B. Acá beta 2 es igual a B medio, ¿no? Igual a E por B. Ok, ok. ¿Qué más? A ver, ¿cuál era el área 1? ¿Cuál es el área 1? El área inicial 1. ¿Qué es igual? A ver, dime, ¿qué es igual al área 1? 2AB. 2A por B. 2AB, ¿no? 2A por B, 2AB. 2AB por beta por variación de temperatura más. ¿Qué es el área 2? AB, AB. ¿no? Por beta medios es igual a EB. ¿Qué se puede eliminar en todos? Se puede eliminar el B, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Acá tengo 2AB, variación de temperatura. Acá no he puesto variación de temperatura. A ver, si yo factorizo variación de temperatura, ¿qué me está quedando? 2AB más AB medios. Eso es igual a E. Ok, variación de temperatura es igual a E sobre. ¿Pero qué es 2AB? 2A beta más A beta medios. ¿A qué es igual esto? ¿Eso es igual a 5A beta medios? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Todos estamos ahí. Ok, variación de temperatura, este es temperatura final menos temperatura inicial, el T0. Extremos y medios, ¿qué me quedaría aquí? 2E sobre 5A beta. Y si acá me pide la temperatura final, ¿a qué vendría a ser igual? A 2E sobre 5A beta. Y el menos T pasa a sumar, más temperatura 0. Todo eso. Clave C, ¿verdad? 2E sobre 5A beta más temperatura 0. Ya está, eso es todo.